al libro de Levíticos. Libro de Levíticos capítulo 16. Y en este libro aparecen cuáles eran las fiestas que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía 7 fiestas y eran días especiales donde el pueblo se congregaba o realizaba distintas acciones en torno a la celebración que se estaba realizando. Por supuesto, no eran fiestas como el común de las fiestas que tenemos hoy en día, eran fiestas solemnes, eran fiestas sagradas, eran fiestas espirituales. Y había una fiesta que era principal. De las 7, una era la principal. Y es la que está descrita aquí en el libro de Levítico, capítulo 16. Versículos 29 al 31 y el versículo 34. Y dice así: esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obraréis, ni el natural ni el extranjero que habita en vosotros. Porque en ese día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Había algo importante, había algo crucial que sucedía en el día de la expiación. Y lo dice esta última parte del versículo 30. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Dice el versículo 31, día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es un estatuto perpetuo. Y el versículo 34 continúa, esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año, que por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. ¿Cuántas veces al año se celebraba esta fiesta? Dice que una vez al año. ¿Qué objetivo tenía el día de la expiación? Perdonar los pecados de todo el pueblo. Y habían 4 condiciones que las personas o en las cuales debían estar para que esto pudiese ser realizado y pudiese ser efectivo en la vida de esa persona. Primero, debían humillarse, dice la Biblia, una solemne humillación. En segundo lugar, debían estar en oración. En tercer lugar, debían estar en ayuno. Y en cuarto lugar, debían hacer un profundo análisis del corazón. Yo no sé cuántos de nosotros tomamos algún tiempo, algunas veces, para analizarnos. Somos muy buenos para analizar a otras personas. Somos muy buenos para hablar, ¿cierto?, de otras personas. Pero, ¿cuánto tiempo tomas tú para poder hacer un análisis de cómo está tu corazón? Y esta semana parece que nos invita a eso también. No solamente a mirar a ese Cristo que murió en la cruz, sino también a hacer ese análisis que se espera que cada cristiano y cada hijo de Dios pueda realizar. Bueno, esto sucedía una vez al año. Pero había una situación que ocurría todos los días del año. Y todos los días del año el santuario era ocupado para poder generar y poder realizar los sacrificios que allí se hacían. ¿Qué ocurría? Y yo voy a compartir solamente un momento mi pantalla. Ustedes ven allí, ¿no? Para quienes no conocían o están recién integrándose a estudiar la Biblia, algo así, más o menos, era el santuario terrenal. Tenía una parte exterior donde estaban, ¿cierto?, todas las carpas, pero el atrio, allí donde sale el humo, era el altar del sacrificio. Allí cada israelita llevaba una ofrenda para ser sacrificada. Y lo que estaba más adentro, debajo de esa carpa, eran en realidad 2 espacios. Uno, y es la imagen que está, el dibujo que está abajo, donde está el sacerdote, el lugar santo, y había una cortina que separaba, o un velo que separaba todo ese espacio
allí se ve como algo que podemos observar hacia más adentro, pero el sacerdote durante el año no podía hacerlo, y nadie podía hacerlo, que era el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, estaba la ley de Dios y otros objetos más. Pues bien, en este lugar ocurría el sacrificio diario, en este lugar externo, en el atrio. Y cuando venía el padre de familia cargando sus pecados, reconociendo, habiéndose humillado y diciendo, Señor, yo pequé, traía ese cordero, se lo colocaba su mano sobre el cordero, lo degollaba, y el sacerdote tomaba de esa sangre y la colocaba en el altar del sacrificio, y en algunas oportunidades también era llevada a esa primera parte denominada lugar santo. Y allí también colocaba sangre del sacrificio que se había realizado. Eso ocurría todos los días del año. Todos los días habían sacrificios que se realizaban porque habían pecadores, porque habían personas que reconocían sus errores, y también el Padre iba y entregaba, ¿cierto?, esa ofrenda por el pecado, por él y también por su familia. Eso era lo que ocurría diariamente. Pero el día de la expiación era un día especial, como ya lo dijimos. Primero, era un día de juicio, y eso tenemos que tenerlo muy claro. En primera instancia, el día de la expiación era un día de juicio. Para todo el pueblo, ese día iba a ser juzgado. ¿Pero por quién? ¿Por un sacerdote? No, iba a ser juzgado por Dios. Por eso, la condición en la cual ellos debían estar también, humillados, en oración, en ayuno, y realizando ese profundo análisis de corazón, de lo que habían hecho durante todo el año hasta ese momento. En segundo lugar, aunque ellos estaban en una situación como esta, era también, al final del día, el día de mayor gozo del año. Un día de gozo y de alegría, porque Dios había perdonado los pecados de todo el pueblo, había perdonado los pecados de todo el año. Ahora, ¿por qué? Porque cada vez que venía ese israelita al santuario con su ofrenda por el pecado simbólicamente quedaba allí, quedaba en ese lugar, en el lugar, en el tabernáculo. Ahora, el día de la expiación era el día en que Dios perdonaba y limpiaba los pecados de todo ese año. Todos los pecados que se habían acumulado durante un año eran perdonados en ese momento. Por lo tanto, era un día de purificación del santuario. Vamos a seguir en la Biblia, y les voy a invitar a que busquen conmigo el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 5. Le invito, si uno de ustedes lo encuentra, desmutee su computador, lo lee, nos ayuda con la lectura y luego vuelve a silenciarlo. ¿Les parece? Hebreos capítulo 8, versículo 5. ¿Lo leo? ¿Por? Los cuales sirven a lo que lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Gracias. Gracias, hermana Sandrita. No me apareció en pantalla, pero su voz la reconozco a la distancia. Muchas gracias. Dice que en la Biblia, aquí en Hebreos capítulo 8, que el santuario que estaba y que tenía el pueblo de Israel era una figura, una sombra de otro santuario. Y ese santuario es aquel que está en el cielo. Por lo tanto, cuando Moisés, por orden de Dios, construye el santuario allí en el desierto,
lo construye en base a un modelo. Y ese modelo era el que estaba allá en el cielo. Ahora, entendemos cómo funcionaba el santuario terrenal. El libro de Levítico nos habla extensamente acerca de esto. Incluso el libro de Éxodo nos muestra, ¿cierto?, otros detalles. Pero en el santuario terrenal y en el santuario celestial, en ambos habían pecadores. No que en el cielo hayan pecadores, sino que es una función también para nosotros, para los que tenemos, ¿cierto?, que humillarnos ante Dios porque hemos cometido errores. En el terrenal había un sacrificio, había una ofrenda, era un cordero. Y en el celestial, el cordero es Cristo. En el terrenal se daba muerte al cordero. Y ahora ese cordero que murió fue Cristo. Y nosotros hoy estamos conmemorando la muerte de Jesucristo. Los pecados quedaban en el santuario. Y en el cielo ocurre lo mismo. Los pecados también están alojados simbólicamente allí en el santuario celestial. Y una vez al año ocurría el día de la expiación, donde todos los pecados del pueblo eran limpiados. Y si el santuario celestial es el original y el de la tierra era solamente una copia, tiene que suceder algo también y tiene que haber también un día de expiación, un día donde se limpia todo el santuario celestial. Y entonces, ¿cuándo? Recordemos que estamos en un contexto de un juicio. Entonces, vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Y vamos a descubrir acerca de esta purificación que debe ocurrir o debió haber ocurrido en algún momento de la historia, asimismo como en el santuario terrenal ocurría y había un día de expiación. Vamos a buscar el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Seguramente es un texto muy conocido para todos nosotros. Nuevamente invito a alguno de ustedes que pueda acompañarme y ayudarme con la lectura. Yo leo. Ajá. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Gracias. ¿Escucharon bien? Dice hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Qué santuario? Obviamente no está hablando del santuario del pueblo de Israel, está hablando acerca del santuario celestial. Pero dice hasta 2300 tardes y mañanas. Hay en Números capítulo 14, versículo 34, y también en Ezequiel capítulo 4, versículos 6 y 7, nos habla y nos enseña de cómo debemos interpretar proféticamente los días. Y dice que un día es igual a un año. Por lo tanto, el versículo que se acaba de leer se puede leer también hasta 2300 años y luego el santuario será purificado. Pero tenemos un problema. Y el problema es, ¿en qué tiempo? ¿Cuándo comienzan y cuándo terminan estos 2300 días? O estos 2300 años, si hablamos de manera literal. ¿Cuándo comienzan? Bueno, ¿cuándo comenzaron o cuándo terminaron? Esa respuesta siempre tenemos que buscarla en la Biblia, porque la Biblia tiene que interpretarse a sí misma. Y de esa forma entonces es que podemos nosotros tener seguridad en aquello que estamos estudiando y lo que nos lleva a la Biblia. Allí mismo en el libro de Daniel, y por eso es importante que tengamos nuestra Biblia en la mano, allí en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 24, dice así. Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dice que 70 semanas están recortadas. Esa palabra
están determinadas. En el original podemos nosotros comprender que, o se traduce como están cortadas o recortadas de un espacio de tiempo mucho mayor. 70 semanas. Hagamos el cálculo entonces. Si utilizamos la misma forma para los 2300 tardes y mañanas, una tarde y una mañana, según el Génesis dice que es un día. Y la interpretación bíblica dice, la interpretación profética, perdón, dice, un día es igual a un año. Por lo tanto, 70 semanas. ¿Cuántos años son? O podemos preguntar, ¿cuántos días son 70 semanas? Y entonces vamos a poder hacer la transformación a años. ¿Alguno de ustedes ya hizo el cálculo? ¿70 semanas? Sí, Digámoslo, por favor. 490 años. Muy bien. 490 años. Gracias. 70 semanas, 490 años. Entonces, dice que hay 490 años que están cortados de algún espacio de tiempo mayor. Y vamos entonces al versículo 25. Dice así: sabe, pues, y entiende que desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. ¿Ok? Y 62 semanas. Y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Cuándo comienzan las 70 semanas? Dice, cuando desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Nosotros no vamos a entrar en mayor detalle de esto, porque también la misma Biblia y la historia confirman cuál fue ese periodo o cuál fue el año en que eso ocurrió. Y posteriormente dice que iban a haber el mismo versículo 25, que desde esa orden habrán 7 semanas y posteriormente 62 semanas. Y el versículo 26 dice así: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Voy a volver a compartir pantalla para mostrar un par de diapositivas más. En el año 457 se dio la orden para restaurar Jerusalén. Y ya tenemos 7 semanas, esos 49 años. Pero eran 7 semanas y 62 semanas. Y entonces tenemos, y dice, hasta el Mesías príncipe. Y en ese año, en el año 27, Jesucristo fue bautizado. Y posteriormente tenemos una semana más, porque hasta ahí tenemos, ¿cierto?, las 69, una semana más, y dice algunos versículos posteriores, el versículo 27, por ejemplo, dice, por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Recuerden que teníamos 69 semanas, nos faltaba una. A la mitad de la semana que viene hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ustedes ven mi cursor aquí, en el año 31, cuando Jesucristo es crucificado. ¿Y por qué cesó el sacrificio y la ofrenda? Porque el sacrificio, el cordero, ya no era más necesario en ese sistema que yo les comentaba anteriormente. Ahora el verdadero cordero era el que había de ser muerto, y así es como fue. No sé si estoy ahí en pantalla o... ¿Sí? Gracias. Sí. Gracias. Por lo tanto, llegamos a que tenemos el inicio de las 70 semanas. Y el inicio de las 70 semanas es el mismo inicio que tienen los 2300 años. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos el ejercicio para sacar el cálculo, nos quedan, después de esas 70 semanas,
1810 años que no están descritos, pero sí dice que son 2300 años. Por lo tanto, si hacemos el cálculo, llegamos hasta el año 1844. Específicamente, en el otoño de ese año. Y más específico aún, el 22 de octubre de 1844. Muchas personas, queridos amigos, estaban esperando un acontecimiento. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que al final de los 2300 años el santuario iba a ser purificado. ¿Qué era lo que creía la gente? Que ese santuario era la tierra y que la tierra iba a ser purificada. Entonces ellos interpretaron de esta forma: si la tierra será purificada, es porque ocurrirá la segunda venida de Cristo. Y entonces, al final de los 2300 años, vamos a estar esperando a Jesús. Ellos comenzaron a estudiar el inicio y ellos llegaron al inicio y ahora tenían la fecha de término. Muchas personas de muchas religiones, aquí no estamos hablando de una religión en particular, muchas personas, bautistas, metodistas y personas sinceras que estudiaron la Biblia y que creyeron en el mensaje de la segunda venida, son las que estuvieron reunidas para este día donde el santuario iba a ser purificado. Ahora, Jesucristo obviamente no vino. La fecha no estaba errada, la fecha era correcta, solamente que ellos habían interpretado mal la profecía. Los 2300 años terminaron en 1844, pero dice que el santuario fue purificado. Y entonces, ¿qué es lo que comenzó? Comenzó una fase especial de todo el plan de salvación. Y esa fase es la fase del juicio. Ayer el pastor nos habló acerca de Jesús, de Cristo como nuestro abogado. Pero en este momento comienza el juicio. A partir de 1844, la Biblia nos enseña que comenzamos el gran día de la expiación. Y nosotros estamos en ese momento. Estamos todavía en el día de la expiación. Jesús es nuestro abogado, pero también es nuestro juez. Yo no sé cuántos de ustedes han estado frente a un juez. Estar frente a un juez por un parte de exceso de velocidad o mal estacionado, la verdad que puede no ser tan complicado. Pero estar delante de un juez cuando estás esperando una sentencia, cuando esa sentencia puede llevarte a perder tu libertad, realmente lo es. El año 2014 me tocó pasar por una experiencia un poquito desagradable. Me tocó estar detenido, no sé si alguna vez ustedes han estado detenidos. Me tocó estar detenido allí en la ciudad de Talca, siendo inocente. Pasé una noche en el calabozo. Y la verdad que allí es donde tú realmente comienzas a valorar la libertad. Sabes que detrás de esas paredes la gente transita libremente, pero tú estás allí. No puedes salir. La verdad que para los que muchos de ustedes conocen en parte de la historia, había comprado un vehículo que tenía encargo por robo, aunque estaba blanqueado, como se dice en la jerga, ¿no? Estaba blanqueado. Y bueno, al otro día me tuve que enfrentar a un juez. Y allí es donde uno empieza a cuestionarse y a pensar, ¿qué será lo que este juez va a decir? ¿Qué será lo que este juez va a sancionar? ¿Será que me va a encontrar culpable de algo que no hice? Gracias al Señor, en esa oportunidad el juez absolvió mi causa.
Hasta 1844, amigos, teníamos a Cristo como un sacerdote allí en el santuario. Pero a partir de 1844 hasta el día de hoy, tenemos a un sumo sacerdote que ha ingresado al lugar santísimo para poder interceder por cada uno de nosotros. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. ¿A quién está haciendo referencia este versículo? Sin duda está haciendo referencia a Jesucristo, a aquel que fue levantado de entre los muertos. Y dice que Dios fue el que le otorgó esa investidura de ser juez. Porque ¿saben qué? Tengo que mencionar algo. El juicio no se trata de ti ni de mí. El juicio se trata de Dios. Porque es Dios el que ha sido cuestionado. Es Dios el que Satanás colocó en cuestionamiento delante del universo cuando Satanás fue expulsado del cielo. Y entonces Dios no puede juzgarse a sí mismo. Por lo tanto, Él le dio esa autoridad a su Hijo. Y Jesucristo no solamente es nuestro abogado, entonces ahora, cuando Él se presenta ante el Padre, cuando nosotros vamos a Él con arrepentimiento, sino que Él también ahora, después que toma nuestra causa, Él también dicta la sentencia. Si nosotros pudiésemos entender cómo era el concepto judicial del pueblo hebreo, el mismo juez era el abogado. La misma persona cumplía las dos funciones. Defendía a la persona, pero a la vez daba sentencia. Y es la misma forma como ocurre con el Señor en este momento. Nosotros, como pecadores, vamos ante Dios por intermedio de Jesucristo. Pero es Jesucristo el que también dictará la sentencia. Y le digo una cosa más. El juicio no es para todos. El juicio es para los hijos de Dios. El juicio es para aquellos que hayan aceptado a Jesucristo como su Salvador. ¿Cuándo vendrá el juicio de los impíos, de aquellos que no le reconocieron? Vendrá después de los 1000 años que estemos en el cielo. Después de los 1000 años, cuando la nueva Jerusalén baje con todos nosotros los que hayamos sido salvos, dice que vendrá el juicio para Satanás y para todos aquellos que no se entregaron, que no otorgaron su vida al Señor. Por lo tanto, quiero, para terminar, que vayamos también aquí al libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Dice así: y en ningún otro hay salvación. ¿Te parece que si tú tienes tu Biblia, lo leamos juntos? Mira, desmutea solamente un momento. Aquí vamos a escuchar, algunos van a entrar primero, otros después, no importa, desmutea en este momento. Y vamos a leer este importante versículo que está aquí en la Biblia. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Dice así: 1, 2, 3. Y en ningún otro hay salvación. porque no No hay otro nombre de dado a los hombres que podamos ser salvos. Amén. ¿No les parece maravilloso? Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que no hay ningún nombre
no hay ninguno bajo este cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. Jesucristo es nuestro abogado, nos quiere defender, pero ¿cuán confiados podemos estar nosotros, los que nos acercamos a Jesús para confesar con arrepentimiento, con oración, con ayuno, con corazón contrito? Cuando nosotros nos acercamos realmente a Jesús de esa forma, a Dios, para que Él pueda perdonar nuestros pecados, realmente podemos confiar en este nombre que no hay, dice la Biblia, no hay ningún otro en el cual podamos ser salvos. Ahora, es nuestro abogado, y si Jesús es nuestro juez, ¿no podemos estar seguros entonces de la sentencia? Seguro que sí, porque hoy estamos en este tiempo, desde 1844, viviendo el gran día de la expiación. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor cierre los libros, aquellos libros que están en el cielo, donde está todo aquello que nosotros hacemos, lo bueno, pero también lo malo. El Señor tiene un registro, y ese registro puede ser limpio en este momento. Puede ser limpiado si tú no has sido bautizado y te entregas al Señor. Dice el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero también si tú en algún momento tomaste esa decisión de bautizarte y te has alejado del Señor por una u otra razón, hoy es el momento de volver a Él. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo es corto. No sabemos en cuánto tiempo más el Señor vendrá. Pero tú no sabes si el día de mañana tendrás esta oportunidad de arrepentirte y de enmendar este camino. No hay otro nombre. Por último, y la buena noticia es que hay tiempo. Pero ese tiempo, como les acabo de mencionar, es ahora. Ese tiempo es hoy. Es hoy en el que tienes que tomar esa decisión. Si tú no eres una persona que se ha entregado al Señor a través del bautismo, te invito para que lo puedas hacer ahora, para que puedas conversar con los líderes ahí de la iglesia juvenil, para que te puedas acercar a un pastor de la iglesia, a un amigo, a ese amigo que te invitó. Pregúntale, ¿cómo lo hago? Porque yo quiero vivir la vida que el Señor quiere que viva, pero también quiero vivir eternamente, como el Señor quiso desde siempre, desde la creación. Si estás alejado, te invito para que vuelvas al Señor. El Señor un día te llamó y hoy te vuelve a llamar. Y el Señor quiere que decidamos hoy por Él. ¿Vamos a dejar que el Señor tome nuestro caso? Amén. ¿Vamos a dejar que el Señor sea nuestro abogado? Yo ya lo tengo como mi abogado. Amén. Porque quiero que Él también dicte sentencia. Y cuando dicte sentencia, voy confiado con Él. Porque todos los días, aunque cometo errores, aunque peco, todos los días vuelvo al Señor y le digo a este abogado que me defienda, para que cuando Él tome también la decisión del juicio, Él pueda obrar y pueda sentenciar a nuestro favor. Y de esa forma, Dios, recordemos, el juicio no se trata de nosotros, el juicio se trata de Dios. Y de esa forma, cuando el pueblo de Dios se reúna como los hijos salvados, quedará en evidencia que Dios es un Dios justo y que tiene hijos que le son fieles y que le adoran en justicia y en verdad. Dios les bendiga. Yo quisiera orar. Sé que vamos a orar al terminar también la reunión, pero yo quisiera orar principalmente para que podamos tomar esta decisión y podamos realmente no contratar, porque no se trata de pagar algo. Tú no tienes que pagar nada. El Señor ya lo pagó. ¿Y sabes con qué lo pagó? Lo pagó con sangre.
con esa sangre que Él derramó cuando murió en la cruz. Vamos a orar. Te invito a inclinar la cabeza y con reverencia oremos. Gracias, querido Padre, porque hay un plan maravilloso que fue definido desde antes de la creación del mundo. Gracias, Señor, porque podemos seguir este plan a través de tu palabra. Podemos, Señor, conocer las fechas en las cuales tú has estado actuando y ejecutando este plan. Y ahora, Señor, solamente a la espera de que tú vengas. Queremos confiar en usted. Queremos entregar nuestro caso. Algunos somos casos más perdidos que otros. Pero, Señor, en tu misericordia, en tu infinita bondad, sabemos que tú nos tomas con amor, nos restauras nuestra vida, nos haces personas diferentes. Y cuando tú vengas, Señor, transformarás todo nuestro ser, toda nuestra mente, nuestro carácter y nuestro cuerpo a semejanza tuya. Danos, Señor, la bendición de vivir este sábado en paz y en tranquilidad, porque tenemos un juez que dictaminará una sentencia a nuestro favor, porque hemos confiado en usted y porque la amamos. Denos, Señor, su bendición. Bendiga a cada uno de los miembros de la Iglesia Juvenil, de las personas que están conectadas. Usted, Señor, lleve bendición, paz y tranquilidad a cada hogar. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.